Bueno, listos. Ahí ya estamos entonces y grabando. Nuevamente, muy buenos días. Como les estaba diciendo, este es, hace parte del primer B-Learning, sesión uno de del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, en este caso referente a la tarea uno que es sobre álgebra. Y nos encontramos en la réplica de dicho B-Learning. Y les agradezco, por favor, me confirmen si están viendo mi pantalla, si me ven a mí. Sí, señor, se ve Si me todo bien. escuchan, ok, listos. Bueno, el objetivo de este B-Learning, entonces, para iniciar, es fortalecer las temáticas, en este caso de la unidad uno que es sobre álgebra, y que está relacionada con el despeje de ecuaciones de primer grado y la solución de sistemas de ecuaciones 2 por 2. Y para ello, pues hablaremos de cómo pasar de situaciones escritas en lenguaje natural a lenguaje algebraico, y cómo verificar las soluciones de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones 2 por 2 por medio del uso del GeoGebra, que es una de las cosas que ustedes tienen que realizar dentro de la tarea uno, y que además estos encuentros también les dan algunos punticos a ustedes por su participación. Y para iniciar, pues hablar del lenguaje natural es simple y sencillamente la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Eso es el lenguaje natural, bien sea escrito en palabras o de forma hablada. Y el lenguaje algebraico lo que nos permite es pasar, digamos, todo lo que nosotros comunicamos normalmente mediante palabras en lenguaje natural al símbolos, números y letras. Eso es el lenguaje algebraico. ¿Y para qué nos va a servir ese lenguaje algebraico? Nos va a servir para poder representar de pronto valores que no conocemos, variables o incógnitas que tenemos en una situación dada, y por ende para, digamos, acortar situaciones y poder dar solución a un problema determinado. Acá tenemos un ejemplito de lo que es lenguaje natural y lo que es lenguaje simbólico. Lenguaje natural, por ejemplo, si la suma de dos números es igual a 2, está escrito en palabritas normal, como si lo habláramos. Y eso lo puedo representar algebraicamente como x más y es igual a 2, donde x llevan a ser las dos variables, eso está igualado a 2. Y si nos damos cuenta nosotros, pues el lenguaje natural de pronto que la, la forma es un poco más extensa de lo que es en lenguaje algebraico. Y para iniciar a explicar toda esa parte, vamos a ir en estos momentos a un objeto virtual de aprendizaje que nos sugiere el director de curso y al cual ustedes también tienen acceso. Entonces, permítanme un segundito, yo entro por acá al campus para que me dé acceso, porque pues es necesario estar dentro del campus. Entonces, un segundito, por favor. Segundito ya, mientras ingreso acá. Ahora se quedó pensando esto. Bueno, mientras tanto les voy diciendo para que ustedes tengan acceso al objeto virtual de aprendizaje, y lo pueden hacer ingresando al curso normal, a la interfaz del curso. Este el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Van a ingresar después al entorno de aprendizaje, que como ustedes ya saben, el entorno de aprendizaje es el que se encuentra en la metacita de esos tres cuadritos que aparecen ahí. Eh, y dentro del entorno de aprendizaje es donde se encuentra, digamos, uno, todos los referentes bibliográficos, los enlaces de consulta y demás, y otro, cada una de las guías de actividades y los foros en los que o en los que ustedes deben pues trabajar. Y entonces vamos a ingresar, sin embargo ahora esto no cargó, ahora sí ya. En este caso nos corresponde pues lo de la unidad uno.
Y dentro de esos enlaces de la unidad 1, acá al final está el objeto virtual de aprendizaje, al cual ustedes tienen acceso y es importante de pronto que lo revisen. Y es un objeto virtual de aprendizaje donde ustedes encuentran información de una temática determinada y donde además pueden pues practicar lo que se explica, por decirlo así, dentro del objeto virtual de aprendizaje. ¿Me confirman si ya están viendo en este momento el objeto virtual? Sí, señor, ya se ve. Ok, listos. Entonces, vamos a iniciar. En este caso, vamos a hablar de ecuaciones de primer grado. Y para ello es importante recordar que una ecuación de primer grado es una ecuación en la que la variable independiente tiene exponente 1. En este caso, la variable independiente va a ser la variable x. Y aquí tenemos en una representación gráfica tres rectas. Y en cada una de esas rectas, como nos podemos dar cuenta, la ecuación que la representa tiene la variable x con exponente 1. Como no aparece el exponente es porque es 1. Y siempre, por ende, pues en una ecuación de primer grado su gráfica va a ser una línea recta, absolutamente siempre. Además, es importante resaltar aquí un par de cositas. Una, que el numerito que siempre esté multiplicando a la x va a recibir el nombre de pendiente de la recta. Esto recordemos que, según como nosotros lo aprendemos, esas ecuaciones tienen la siguiente forma. Y igual a mx más b. ¿Listos? Y en este caso, y y x pues son las variables. M es lo que les estaba diciendo que es la pendiente, el número que acompaña a la x, y que la pendiente lo que me va a determinar es la inclinación de la recta y digamos, la razón de cambio que tienen las variables. El valor b, el numerito que haga las veces de b, va a ser el punto de corte con el eje vertical. Siempre que la pendiente sea positiva, un número positivo, la función va a ser, o la línea, la recta, va a ser creciente. ¿Qué significa creciente? Que de izquierda a derecha sube, que es lo que sucede con la gráfica de color rojo y la de color azul. De izquierda a derecha sube. Si nos damos cuenta, en la de color rojo la pendiente es 0,5, que es lo mismo que un medio y está positivo. Y en la de color azul es 2, que también está positivo. Cuando la pendiente es negativa, entonces la función va a ser decreciente, que es lo que sucede con esta que está acá. ¿Quién sería la pendiente de acuerdo con lo que les acabo de decir en esta expresión? ¿Quién sería la pendiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién será el número que está acompañando a la x ahí multiplicando? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, Andrés. señor. Ok. ¿Quién sería la pendiente? Eh, ¿El menos, quizás? O El no sería. menos, pero el menos ¿con quién? Solo el menos no puede ser. No, menos. Pues ahí es que. Podría Como, ser un menos uno, tipo. menos uno, correcto. Siempre que no aparezca numerito, es porque es uno. Si aparece el menos, entonces menos uno. Si no aparece, uno normalito. ¿Listos? En este caso la pendiente sería menos uno, por eso la función es decreciente. ¿Listos? Y en todos, como podemos notar, el valor 2, por ejemplo, aquí, que es el que hace las veces de B, la roja, efectivamente corta en 2 la gráfica. Aquí es menos 6, efectivamente corta en menos 6 en el eje vertical. Y aquí es 5, efectivamente corta en 5. ¿Listos? Es como unas primeras cositas a tener en cuenta. ¿Vamos más o menos claritos hasta ahí? Sí, señor. Ok, listos. Entonces avanzamos por acá. Y, verdad que aquí toca con sonido. Voy a dejar de compartir un momentico. Ya les comparto nuevamente pantalla para compartirles con sonido. Listos. Entonces voy a colocar aquí lo que trae dentro el objeto virtual de aprendizaje. Ustedes, por favor, van a escuchar y me dicen si escuchan. Objetivo. Reconocer el concepto y elementos de una ecuación de primer grado e interpretar situaciones de la vida cotidiana en un lenguaje matemático. ¿Sí escucharon? Sí, señor.
Ok, entonces avanzamos. Hola, bienvenidos a este objeto virtual de aprendizaje en donde podrán conocer la definición de ecuación, propiedades de las ecuaciones y aplicaciones de la ecuación en la solución de problemas de la vida cotidiana. Para ello, es importante dar una mirada a toda la historia que trae consigo y entender la importancia de esta no solo en las matemáticas, sino en todas las demás ciencias. Pues desde los babilonios, pasando por los egipcios y los griegos hasta nuestra época, las ecuaciones han sido el pan de cada día para resolver problemas en donde se requiere saber el valor de una incógnita. Ahora sí, te invitamos a continuar navegando por este recurso, así que mucho éxito. Bueno, vamos a avanzar por acá. Listos. Entonces, por acá nos habla de que normalmente en nuestra vida diaria nosotros utilizamos las ecuaciones y las aplicaciones de las ecuaciones en diferentes situaciones de nuestra vida, como es, por ejemplo, en el costo de los servicios públicos, en situaciones de oferta y demanda de un bien o servicio, la renta de apartamentos, y entre muchas otras cosas nosotros utilizamos las ecuaciones muchas veces sin darnos cuenta a partir de modelos matemáticos. Y con el estudio de las ecuaciones de primer grado, en este caso, vamos a tener la capacidad de resolver diferentes tipos de problemas en los que utilizamos este tipo de ecuaciones. Y lógicamente eso lo hacemos a partir de un concepto que describe o una situación que describe un fenómeno del cual queremos conocer algo. Entonces, aquí tenemos como una imagen que nos dice a partir de un problema y un adecuado planteamiento, pues podemos resolver una situación sin ningún inconveniente. Vamos a avanzar por acá y en esta partecita nos dice presione en cada círculo para obtener más información y lo que nos habla es de los pasos a tener en cuenta para resolver un problema matemático. Como un primer paso, dice, se debe leer muy bien el problema hasta que quede completamente entendido y si es necesario, leerlo varias veces. Siempre va a ser ese mi primer paso. Leo el problema, veo qué es lo que me dan y veo qué es lo que me piden, por quién es que me preguntan. Un paso número 2 es identificar las incógnitas y expresarlas por medio de un símbolo, lo que les decía, identifico qué es lo que me preguntan, lo represento por una letrica y luego miro cómo puedo resolver. Paso número 3, llevar el problema a un modelo matemático, es decir, plantear ecuaciones, es decir, entre otras cosas, pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Paso 4, y siempre que haya necesidad de realizar dibujitos, tablas, gráficos para entender mejor el problema y poderlo resolver, hay que hacerlo. En matemáticas y en física se utilizan mucho los dibujitos para poder entender un problema y poder resolverlo, ver qué es lo que conozco, qué me preguntan, cómo puedo resolver. Por ejemplo, en la unidad 2 del curso, que tiene que ver con trigonometría, se usan mucho los dibujitos. Y paso número 5 es realizar las operaciones necesarias para obtener el valor de las incógnitas. Entonces miro cómo puedo operar para saber cuánto vale cada incógnita o la incógnita si es una sola. Y como último paso es identificar la respuesta y hacer la respectiva verificación. Es decir, después de que yo encontré el resultado, miro que efectivamente sea correcto. Hasta aquí vamos más o menos clarito todos. Bueno, los dos en este caso, Andrés y no sé Sí, quién fue señor. Adautos. Claro. Ok, listos. Aquí tenemos algunas situaciones en las que se pasa del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Por ejemplo, esta que dice, si Juan tiene X pesos y Jaime tiene 5 más que Juan, entonces Jaime tiene X más 5 pesos. Es decir, todo esto que está escrito aquí en palabras se puede decir como X más 5. Luego dice, si Samuel tiene 3 menos que Juan, entonces Samuel tiene X menos 3. Entonces, eso es pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Vamos a revisar esta otra y avanzamos.
Si Luis tiene una edad de X años y su padre tiene 4 años más que el doble de la edad de Luis, entonces su padre tiene 2x más 4. ¿Listos? El doble de la edad de Luis en este caso, más 4. Y bueno, acá hay otra situación, sin embargo, es básicamente sobre lo mismo, no me voy a detener en ello. Y vamos a avanzar. Y listo, entonces vamos ahora con esto por acá a escuchar el audio. La ecuación es una proposición que expresa la igualdad de dos expresiones algebraicas. Por lo regular, involucra una o más variables y el símbolo de igualdad. Veamos a continuación unos ejemplos de ecuaciones de primer grado. Listo, entonces aquí hay algunas representaciones de lo que son ecuaciones de primer grado. Primero, para que sea una ecuación, pues se necesita que haya una igualdad. Y como ya les había dicho hace un rato, de primer grado significa que la variable tiene como exponente 1. En este caso podemos ver que todas las x que aparecen, que van a ser las variables, tienen exponente 1. Avanzamos entonces. Por acá. Listos. Raíz o solución. Un valor de la variable que haga que la ecuación sea una proposición cierta se denomina raíz o solución de la ecuación dada. Decimos que tal valor de la variable satisface la ecuación. Para una mayor comprensión del concepto raíz o solución, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. X más 3 igual a 4. Recordemos que, dado que es una igualdad, lo que ocurra en un lado del igual debe ocurrir al otro extremo también. Ahora bien, lo que debemos hacer es reducirla, por lo que restamos 3. X más 3 menos 3 igual a 4 menos 3. Hacemos las respectivas restas y tenemos que X es igual a 1. Terminando de desarrollar el ejercicio, sabemos que la raíz o solución es 1, dado que es el valor que necesita tomar X para cumplir dicha igualdad. Lo anterior es posible comprobarlo de la siguiente manera. A la ecuación original sustituyamos la raíz o solución, es decir, 1. X más 3 es igual a 4. 1 más 3 es igual a 4. Teniendo entonces que esta solución hace que la ecuación sea una igualdad, 4 es igual a 4. Bueno, listos. Entonces aquí nos mostraron cómo y qué es una ecuación y cómo resolverla, pues. Y el proceso paso a paso, yo creo que esa partecita es clara. Entonces vamos a avanzar por acá. Oh, listos. Ahora veremos los principios básicos de las ecuaciones, los cuales son fundamentales comprender para así llegar a una correcta solución. Dentro de estos principios básicos tenemos el de adición y el de multiplicación. Te invito a dar clic sobre ellos para conocer en qué consisten. Bueno, listos. Entonces, como ya lo decía ahí el audio, tenemos o existen dos principios para resolver una ecuación, que es el principio de adición y el principio de multiplicación. El principio de adición básicamente lo que dice es que si yo quiero quitar algo de alguna de las dos partes de la igualdad que esté sumando o restando, lo puedo hacer mediante esas mismas operaciones, haciéndolo a ambos lados de la igualdad. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este 2x más 5 igual a 6, y yo quiero despejar la x, lo primero que tendría que hacer es quitarle ese 5. ¿Y qué está haciendo ese 5? Está sumando. Entonces, para poderlo quitar, tengo que restar 5 a ambos lados de la igualdad. O sea, que me quede 2x más 5 menos 5 igual a 6 menos 5. Si yo hago eso, entonces ya voy a poder quitar el 5. Bueno, acá aparece en este tablerito esa situación que les acabo de decir. Lo ideal es que nosotros lo hiciéramos así, ¿sí? Que voy a quitar este 5, entonces resto 5 aquí antes de la igualdad, pero para que no se me altere, también lo hago después de la igualdad. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, 2x más 5 igual a 6. Entonces, el 5 está sumando, pasa al otro lado a restar. Eso es lo que nosotros normalmente decimos. Pues es válido, pero lo ideal sería hacerlo de esta forma. Y esto funciona para tanto sumas como restas, ¿sí? Si hubiese sido, por ejemplo, menos 5, pues para quitarlo, sumo 5 a ambos lados de la igualdad. Y el principio de multiplicación, y lo que dice es que si yo tengo algo multiplicando a la variable,
o dividiendo a la variable, lo puedo quitar con esas mismas operaciones. Ejemplo, el 2x, o mejor, el 2 está multiplicando a la x y me dice que eso es igual a 6. Si yo quiero despejar la x, lo que tengo que hacer es dividir en ese mismo número. ¿En quién? En 2. Pero lo debo hacer a ambos lados de la igualdad, que es lo que muestra este tablerito. Dividir a ambos lados de la igualdad y así puedo eliminar el 2 y solo me queda x y 6 dividido en 2 que es 3. Y también funciona al igual que en la anterior para la división. Si yo tengo algo dividiendo, para quitarlo lo que hago es multiplicar por el mismo valor. Siempre todo eso lo hago a ambos lados de la igualdad. ¿Listos? ¿Vamos claritos hasta ahí? Sí, señor. Ok. Listos. Vamos entonces por acá a avanzar. Vamos a escuchar esto. La forma canónica de una ecuación lineal en la variable x está dada de la siguiente forma. ax más b es igual a 0, en donde a es el coeficiente principal, b es el término independiente y x es nuestra incógnita. Para que eso se cumpla es importante que la constante a sea diferente a 0, porque de ser 0 dejaría de ser una ecuación lineal. Bueno, listo. Entonces aquí nos muestran la forma que tiene normalmente una ecuación lineal. Y ahora vamos aquí con un problemita de aplicación. Hola, Sencillito. ya habiendo visto todos estos contenidos teóricos, es importante que entremos a ponerlos en práctica con el siguiente ejercicio. Un carpintero debe cortar una tabla de 6 metros de largo en 3 tramos. Si cada tramo debe tener 20 centímetros más que el anterior, ¿cuál será la longitud de cada tramo? Para proceder a resolver, es necesario extraer la información importante que nos brinda el enunciado, en el cual es posible inferir que sea x la longitud del tramo más corto. Entonces, el segundo tramo será x más 20 y el tercero será x más 40. Lo anterior es posible expresarlo gráficamente de la siguiente manera. Ahora bien, sabemos que la suma de esos 3 pedazos equivalen a 6 metros. 600 centímetros, por lo que dado que la relación de los 3 pedazos los manejamos en centímetros, dejaremos expresado el total de la tabla en centímetros, quedando entonces el modelamiento matemático así. X más 20 más x más 40 es igual a 600. ¿Cuál es el valor de x? Iniciamos a resolver. Rompemos paréntesis. X más 20 más x más 40 igual 600. Sumamos constantes con constantes y variables con variables. 3x más 60 igual 600. Aplicamos el principio de adición. 3x más 60 menos 60 igual 600 menos 60. Ahora se aplica el principio de multiplicación. 3x sobre 3 igual a 540 sobre 3. Quedando entonces... Bueno, listos. Y aquí nos dejan la pregunta para nosotros. ¿Cuánto daría ese resultado? Quedando entonces... ¿Cuánto es 540 dividido 3? 180. 180, ¿cierto? Significa entonces que aquí vamos a colocar 180 y vamos a validar efectivamente es correcto. Y aquí en esta otra partecita entonces nos dice, escriba la respuesta correcta reemplazando la X donde haga falta. Entonces, el tramo más corto, como ya encontramos, mide 180. El siguiente tramo, ¿cuánto me diría? Según lo que explicaron. 200. 200. Luego aquí colocaría 180, que era el pequeño, más 20, que sería 200. Y para el tercer tramo, aquí colocaría ¿qué? 180. 180. 220. Y 220. Vamos a validar. Listos. Efectivamente es correcto. Bueno, muy bien. Yo creo que hasta aquí vamos claritos. Ahora aquí hay unos ejercicios para practicar esta situación, para pasar
una situación de lenguaje natural al lenguaje algebraico y para resolver ecuaciones. En este caso son las preguntitas de opción múltiple. Entonces, vamos a iniciar acá con la primera que dice, la edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí ya hay un puntico y de cierta forma me dice, hasta aquí va como una primera ecuación. Yo como digo, bueno, lo primero siempre que tengo que hacer es, por ejemplo, decir, vamos a decir que X va a ser la edad de Pedro. Y vamos a decir que Y va a ser la edad del hijo. Listo. Entonces, si en la primera parte dice la edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo, ¿cómo diría eso? Teniendo en cuenta esto de acá arriba. X igual X igual a 3Y. a 3Y. Listo. Muy bien. Y hay una segunda parte que dice, si dentro de 12 años la edad de Pedro solo será el doble de la del hijo, pregunta cuáles serán estas edades. Entonces, ¿cómo diría dentro de 12 años? X más 12. X más 12, muy bien. X más 12 sería igual a ¿quién? A 2Y. A 2Y, así nada Sí, más. señor. 2Y. Sí, creo que sí. Si pasaron 12 años, ¿quién es Y? La edad 2Y del hijo. más. Sí. Ok, ¿le iba a decir algo? Y, 2Y más 12. 2Y más 12, ¿cierto? Eso sí Sí. sería, porque pasaron los años para los dos, ¿cierto? Tanto para el padre como para el hijo. Entonces el hijo va a tener Y más 12. ¿Listos? De esta forma. En ese orden de ideas, entonces tenemos dos ecuaciones, pero en la primera ecuación, que es esta, tenemos X que aparece en la de abajo. Entonces yo lo puedo sustituir. ¿Quién dice aquí que es X? 3Y. Entonces la ecuación de abajo me va a quedar 3Y, ¿cierto? Que la coloco donde estaba la X, más 12, ¿cierto? Es igual, y entonces aquí voy a resolver de una vez. 2 por y 2 por 12. 2 por Y va a ser 2Y. Esto que hacemos acá se llama propiedad distributiva. Y 2 por 12 sería 24. Listos. Entonces ahora aquí me queda, o mejor, lo que tengo que hacer es dejar lo que tenga Y a un lado de la igualdad y los términos independientes al otro lado. Entonces vamos a dejarlo de Y antes de la igualdad. Entonces va a ser 3Y aquí. Este 2Y aquí está positivo, sumando, entonces pasa aquí a restar, menos 2Y. Y esto va a ser igual a 24, ¿cierto? Que está en normal positivo. Y a esto, señor que está sumando, lo dejo restando al otro lado. Menos 12. 3Y menos 2Y, pues va a ser Y. Y 24 menos 12, pues va a ser 12. Significa entonces que Y vale 12, pero ¿quién era Y? La edad del hijo. Significa entonces que el hijo tiene 12 años. En ese orden de ideas, ¿quién sería la respuesta correcta de esas 4 opciones? La La A, ¿cierto? Que es en la única que aparece 12 años. Y aquí, antes de avanzar, dos cositas importantes. Cuando muchas veces yo tengo que contestar, por ejemplo, un cuestionario y las situaciones de tiempo, por ejemplo, en el ICFES, cuando uno presentó el ICFES, ¿cierto? Tengo un reguero de preguntas, la cuestión es de tiempo, pues yo debo usar la forma quizá más rápida para poder resolver la situación. Y si es una pregunta con opción múltiple, ¿sí? Me podría evitar este proceso, porque por ejemplo dice, la edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo, o sea, el triple. En la primera, que es la correcta, 12 por 3 da 36, se cumple. Pero por ejemplo en la segunda, 18 por 3 no da 36. O sea, ni siquiera se cumple la condición. En la siguiente, 9 por 3 da 27 y aquí dice 28, tampoco se cumple la condición. Y aquí 14 por 3 sería 42 y aquí dice 21. O sea, ninguna de estas se cumple la condición. O sea, sin necesidad de hacer ni una sola proceso, prácticamente pudiese haber resuelto la pregunta.
Esto lo digo porque pues, para resolver un problema matemático hay varias formas, trabajar de para atrás, ensayo y error, por una lista sistemática, planteando una ecuación y resolviendo. Bueno, hay varios métodos. Y si yo no tengo que entregar un informe, pues lo ideal sería usarlo más rápido que me permita resolver el problema cuando la cuestión es de tiempo. Cuando la cuestión no es de tiempo y yo tengo que entregar un trabajo o alguna cosa, pues ahí sí debo hacer el proceso analítico paso a paso, que es lo que hemos hecho acá. ¿Listos? ¿Vamos claritos ahí? Sí, señor. Ok. Bueno, siendo así, entonces avanzamos. Y ahora en esta, y pues en este caso Andrés, que es la única persona que he escuchado, me va a colaborar con este. Me va a decir más o menos quién sería la ecuación y cómo resuelve. Entonces dice aquí, la suma de tres números es 47. Si el segundo es el triple del primero y el tercero excede en 12 al segundo, ¿cuáles son dichos números? Entonces, ¿cómo diría la primera parte? La suma de tres números es 47. Se podría X más Y más Z igual a 47, ¿no? Ok, X más Y más Z igual 47. Muy bien. Como dice de tres números, significa que son tres números diferentes. Por eso variables diferentes. Excelente. Luego dice, el segundo es el triple del primero. ¿Cómo digo que el segundo es el triple del primero? Y igual a 3X. Y igual a 3X. Muy bien. Listos. Y en la última parte dice, y el tercero excede en 12 al segundo. Z igual a Y más Z 12. igual a Y más 12. Listos. Muy bien. Z igual a Y más 12. Listos. Muy bien. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Sería la pregunta del millón. Si nosotros nos damos cuenta, ahí, bueno, la primera ecuación están las tres variables y en las otras dos ecuaciones hay una variable en términos de la otra. Por ejemplo, está la variable y en términos de la variable x y la variable z en términos de la variable y. Si eso es así, por ejemplo, yo ya sé que aquí dice que y es 3x. Entonces puedo sustituir aquí y decir, ah, pues z, ¿cierto? Va a ser igual a y, pero ¿quién es y? 3x, ¿cierto? 3x más 12. Y con esto, ¿qué he hecho? He dejado todas las variables, bueno, las dos variables en términos de X. Y está en términos de X y Z también está en términos de X. Luego, ahora, ¿qué es qué sería lo que debo hacer? Reemplazar en la ecuación principal, pues. Ok, entonces en la ecuación principal X sigue siendo X, ¿cierto? Más Y, pero Y es 3X. 3X, ¿cierto? Más Z, pero Z es 3X más 3x 12. más 12. Ok, 3x más 12. Y toda esa suma debe ser igual a 47. Listos. Ahora, en ese orden de ideas tenemos x más 3x más 3x. ¿Cuántas x son? 7X. 7x. Muy bien. Y ese 12 lo voy a dejar de una vez restando al otro lado. O sea, 47 menos 12. ¿Cuánto es 47 menos 12? 35. 35. O sea que 7x es igual a 35. ¿Y cuánto sería entonces x? 5. 5, correcto. Opción correcta, La A. la A. Listos. X igual a 5. Opción correcta, la A. Muy bien, listos. Yo creo que esta primera parte está más que clara, ¿cierto? Según lo Sí, que yo señor. observé. Entonces ya no nos vamos a detener más acá, ya después usted con tiempo los puede revisar. Aquí hay otros dos para que de pronto practique otros dos ejercicios básicamente sobre lo mismo.
Con esto hemos dado más o menos por terminada la navegación en el objeto virtual de aprendizaje. Aquí lo que esto nos hace es un recorderis de lo que hablamos durante todo el objeto virtual de aprendizaje, que como le acaba de decir, son cosas que después puede revisar con tiempo para tampoco no demorarlo mucho. Entonces vamos a volver por aquí a la presentación. Todo eso que hicimos ahí es de ecuaciones de primer grado. Son, por ejemplo, esas preguntas que trabajamos al final, algunos tipos de preguntas que puede llegar a encontrar en el cuestionario final del curso. El curso tiene como tarea final un cuestionario que se llama una prueba objetiva cerrada. Son preguntas de opción múltiple, que vale como 125 puntos. Entonces ahí puede llegar a aparecer preguntas como esas. En el trabajo como tal, creo que no hay una pregunta así como esas, pero son cosas que se necesitan saber. Y bueno, aquí hay otros ejercicios, incluso si quiere de pronto tomarle un pantallacito sobre lo mismo que veníamos hablando. Y vamos a pasar entonces ahora a lo que son los sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Como primero, digamos, es importante saber qué es un sistema de ecuaciones 2 por 2. Ese 2 por 2 lo que nos indica es que van a haber dos ecuaciones y que por ende también van a haber dos incógnitas. Eso significa 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Y estos son algunos ejemplos de sistemas de ecuaciones 2 por 2. Un primer ejemplo donde está 2x más 5y igual a 3 y x menos 4y más 7 igual a 0. Hay dos ecuaciones y dos variables que son x y y. Lo mismo sucede en esta. Menos x menos y igual a 0, 5x igual a 3. En ambos casos, bueno, hay dos ecuaciones y hay dos variables, x y y. Aquí solo aparece x, pero no pasa nada. Ya como apareció y significa que hay dos variables. Y ahora, ¿para qué sirven esos sistemas de ecuaciones? Pues para diferentes tipos de problemas en los que yo debo plantear ecuaciones. Es algo como lo que ustedes tienen que hacer en el primer punto de la guía de actividades de la tarea 1. Y para poder resolver ese sistema de ecuaciones y por ende resolver el problema, existen dos formas. Una forma, el método gráfico, que como su nombre indica, pues es a partir de la gráfica buscando el punto de intersección entre las dos rectas. Y otra forma es por el método algebraico, pero ese método algebraico tiene varios métodos. Ya hablaremos al menos de uno y mencionaré los demás. Y vamos a hablar ahora, o mejor, a tratar de usar el método gráfico para resolver estos sistemas de ecuaciones. Entonces dice, con ayuda del tutor determine con el GeoGebra la respectiva solución de cada uno de los siguientes sistemas utilizando el método gráfico. Entonces tenemos dos sistemas de ecuaciones, sistema 1, sistema 2, y lo que vamos a hacer es resolver esos sistemas usando el GeoGebra que me permite determinar el método gráfico. Y con esto ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que si, digamos, en el cuestionario les salió resolver un sistema de ecuaciones y usted maneja bien el GeoGebra, pues lo hacen en el GeoGebra y resuelto de una vez. Ese GeoGebra lo encuentran ustedes, yo supongo que ya todos lo tienen. Sin embargo, se puede trabajar online o lo pueden descargar como ustedes gusten. Es de uso gratuito y además no pesa nada para si lo van a descargar. Yo acá lo estoy abriendo en estos momentos. ¿Me confirman, por favor, si ya lo están viendo? El GeoGebra. Sí, ahí ya se ve. Ok, listo. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta trabajar con la cuadrícula, por eso ahí la coloqué. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, a colocar las dos ecuaciones. Entonces, la primera dice 5x menos 2y igual a 4. Entonces, vamos a colocarla acá. Aquí en la parte de abajo, en este caso, está la entrada. 5x menos 2y igual a 4. Esa es la primera ecuación, entonces la digitamos y enter y ahí quedó. 5x menos 2y igual a 4. Y la otra ecuación es 2x más 3y igual a 13. Entonces ahora aquí 2x más 3y igual a 13. Y enter. Listos. Entonces ahí están las dos ecuaciones. Si yo quiero
hacer que el gráfico quede más bonito, pues puedo ubicarme, por ejemplo, sobre la gráfica, clic derecho, propiedades, y ahí le voy a colocar, digamos, colorcitos, un estilo que sea más grande. Bueno, ahí uno lo puede, ya pueden ustedes jugar con todo eso. Vamos a colocarle a esto también color rápidamente. María. Entonces, propiedades. Color en el azul y en este lado grandecito. Entonces, en este momento, gracias al GeoGebra, tenemos las dos gráficas de las dos ecuaciones. Y pues, como les estaba diciendo, resolver el sistema es simple y sencillamente encontrar el punto, bueno, eso por el método gráfico, encontrar el punto en el que se cortan las dos gráficas. ¿Qué significa que un punto sea solución de un sistema de ecuaciones? Que al reemplazar en ambas ecuaciones se debe cumplir la igualdad, o sea, satisface a ambas ecuaciones. En este caso, para saber eso, vengo aquí en las cajitas de herramientas y en esta segunda cajita de herramientas hay una herramienta que dice intersección. Yo le digo intersección entre las dos rectas. Él me ubica un punto y aquí ya me dice quién es el punto, 2,3. Entonces voy a sacar el punto y si yo quiero dejarlo también que se vea acá. Entonces clic derecho, propiedades y por acá en básico, donde dice etiqueta visible, yo le voy a decir nombre y valor. Y entonces ahí me aparece, no sé si lo alcanzan a leer, A igual a 2,3, ¿sí? ¿Sí lo alcanzan a leer ahí? Sí, ahí se ve. Ok. Eso significa entonces que la solución de ese sistema de ecuaciones es 2,3. O sea, por el método gráfico, mediante un programa, yo no me demoro nada. Solo es ubique una, ubique la otra, punto de intersección y sale. No nos demoramos 2 minutos. Si yo quisiera hacer manualmente el método gráfico, lo que yo tendría que hacer es despeje la variable y en cada ecuación, luego haga una tabla de valores, luego ubique los puntos en el plano y trace. ¿Listos? Entonces, la solución 2 y 3, 2x, 3y. Si yo reemplazo aquí, voy a rayar un momentico por acá, entonces x nos dio 2 y y nos dio 3. Si yo lo reemplazo aquí en la variable, 5 por 2 me da 10, menos 2 por 3, 6. 10 menos 6 efectivamente es 4. ¿Listos? Y aquí en esta sería 2 por 2, 4. Y 3 por 3, 9. Y 4 más 9, 13. O sea, en ambas situaciones se cumple. ¿Listos? ¿Vamos claritos? Sí, señor. Ok. Andrés, ¿usted tiene de pronto el GeoGebra a la mano ahorita? Descargado no, pero puedo acceder al Ok, navegador. bueno, si quiere rápidamente ingrese al GeoGebra y me va a hacer esta de acá. Rápidamente. ¿Cuánto daría esto? ¿Quién sería la solución de ese sistema? Bueno, y para quien está conectado como Asus, pues también ojalá lo esté haciendo. ¿Ya puedo ingresar, Andrés? Sí, ya lo estoy solucionando. Ok.
¿Listo, Andrés? Ya casi me falta un poquitico. Que me avisa, por favor. Listo. ¿Cuánto le dio, Andrés? X menos 0,75. Menos 0,75. Y Y, 0,75. 0,75. Bueno, en esta, entonces, menos por menos se vuelve más. 0,75 menos 0,75 da 0. Y en esta, entonces, sería, vamos rápidamente, 5 por 0,75. 5 por 0,75 quedaría 3,75 menos 0,75 daría 3. Sí, señor. Bueno, y el negativo, lógicamente, para menos 3. Muy bien. Entonces, si se puede dar cuenta, muy fácil de resolver un sistema de ecuaciones usando el álgebra. ¿Listos? Y el álgebra no, sino el GeoGebra. Entonces, es algo muy, muy sencillo de hacer y sin ningún problema. Sin embargo, por ejemplo, para el trabajo, sí se puede pues usar, es decir, siempre que me pidan un informe, un trabajo, algo escrito, yo debo hacer el proceso analítico, paso a paso. Cuando no, cuando la cuestión es de tiempo, pues yo busco la forma de hacerlo más rápido. Por ejemplo, cuando tenga que presentar el cuestionario y si sale un sistema de ecuaciones, pues de una, abro GeoGebra, coloqué una, coloqué la otra, le di resolver y sale. Me demoré 30 segundos. Para eso son esas herramientas. Y entonces, ahora, dentro del método algebraico existen 4 formas, que es el método de reducción, el método de sustitución, método de igualación y el método de determinantes. Uno puede usar cualquiera de los métodos y no hay ningún problema. Y con cualquiera de los métodos el resultado es exactamente el mismo, no va a variar. ¿Listos? En este caso el director nos sugiere explicar un sistema de ecuaciones por el método de reducción. El sistema de ecuaciones es este: 3x más 5y igual a 7 y 2x menos y más 4 igual a 0. Y como un primer paso, lo que se hace es reescribir la ecuación número 2 para que tenga, digamos, la misma forma que la ecuación 1. Entonces lo que se hace fue, o lo que se hizo, pues, fue mover ese 4 que estaba sumando al otro lado de la igualdad y quedó restando. Entonces ambas ecuaciones tienen la misma forma. Ahora, como es por el método de reducción, ¿en qué consiste el método de reducción? Es en, digamos, de cierta forma, eliminar una de las dos variables. Y para poder eliminar una de las dos variables, lo que yo tengo que hacer es amplificar una o ambas ecuaciones. ¿Qué significa amplificar? Hacer más grande la ecuación. Ese es como el antónimo de simplificar. Simplificar es hacerla más pequeña, amplificar es hacerla más grande. ¿Listos? Pero ¿cómo voy a hacer eso? Pues, digamos, usando una estrategia, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuál es la estrategia? Que en una de las dos variables, no importa en cuál, me vaya a quedar cuando amplifique el mismo número, el mismo coeficiente para la variable en una de las dos, pero con signo contrario. Esa es la estrategia. Entonces, como un primer paso, lo que yo tendría que hacer es ver si en una de las dos variables uno es múltiplo del otro. Por ejemplo, en la primera variable los coeficientes son 3 y 2. En este caso, ni el 3 es múltiplo de 2, ni el 2 es múltiplo de 3. Entonces, no me sirve. Voy y miro en la otra variable, que los coeficientes son 5 y menos 1. En este caso, el 5 sí sería múltiplo de 1. Entonces, ahí sí me sirve. Si por algún motivo no me sirve ni en una ni en la otra, es decir, que en ningún caso hay múltiplos, lo que hago es multiplicar de forma cruzada con una variable. Por ejemplo, si aquí el coeficiente es 3x, voy a colocar por acá el lapicito un momentico. Si el coeficiente es 3 de la x,
Entonces multiplico la ecuación de abajo por 3, pero a toda la ecuación. Y como aquí el coeficiente es 2, entonces multiplico la de arriba por 2, toda la ecuación. Entonces cuando yo haga la multiplicación, aquí me da 3 por 2, 6, y abajo 2 por 3, 6 también. Como esto está positivo y yo necesito que me quede con signo contrario, el mismo 6, pero uno positivo y el otro negativo, pues en una de las dos le coloco el menos. Entonces, por ejemplo, por menos 2, 3x por menos 2 me daría menos 6. Y aquí ya 6 y la puedo eliminar. Y lógicamente debo multiplicar por todo. ¿Listos? En este caso, lo que se hizo es usar la condición inicial que le dije. Como acá el 5 es múltiplo de 1, pues lo que hago es amplificar la ecuación 2. Aquí dice que se multiplica... Uy, me asustó, Julieta. Aquí me dice que... me dice que se multiplica por 1 la ecuación 1, pero pues multiplicar por 1 nosotros ya sabemos que da exactamente lo mismo, entonces no hay ni siquiera necesidad de decir eso, sino que la ecuación se deja igualita. Y amplificamos la ecuación 2. Entonces, ¿cómo se amplificó esa ecuación 2? Es multiplicando por 5. ¿Listos? ¿Por qué por 5? Porque como en la parte de arriba tengo 5, voy a borrar un momentico esto. En la parte de arriba dice 5, necesito que aquí me quede 5. Y como este está positivo y este está negativo, pues únicamente multiplico por 5. Y eso me va a quedar como se muestra a este ladito. La primera pasa igual, 3x más 5y igual a 7. Y la otra quedaría 5 por 2, 10x, 5 por 1, 5, negativo, y 5 por 4, 20, y por este menos negativo. Y aquí yo ya puedo entonces reducir esto, ¿cierto? Entonces 3x y 10x, pues lo sumo normal, 3 manzanas más 10 manzanas, 13 manzanas, ¿cierto? Entonces 13x. Y aquí menos, 5 menos 5, esto se va porque da 0. Entonces eliminé la variable que es lo que dice el método de reducción. Y esto es igual en este caso a 7 menos 20, que 7 menos 20 pues es menos 13. Y ahora lo único que tengo que hacer es despejar la x. Entonces me va a quedar que x, en este caso, pues es igual a menos 13 dividido en 13, que eso sería menos 1. Y ya sabiendo quién es x, sustituyo y saco y. ¿Hasta aquí vamos claritos? Sí, señor. Ok, listos. Entonces voy a borrar esto por acá y acá en la diapositiva. Incluso ya está para no demorarnos tanto. O no demorarme tanto escribiendo. Aquí está lo que le acabo de decir, de reducir y demás. Y efectivamente x es igual a menos 1. Para saber quién es y, sustituyo el valor de x en una de las dos ecuaciones, en cual no pasa nada, en la que uno quiera. En este caso se hizo en la 1, 3 por menos 1 más 5y igual a 7, 3 por menos 1 pues es menos 3, más 5y igual a 7, luego quito ese 3, como estaba restando quedaría sumando, 7 más 3, 10, y el 5 que estaba multiplicando la y pasa a dividir, 10 sobre 5, para que me quede y igual a 2. Eso significa entonces que la solución del sistema de ecuaciones es menos 1 para x y 2 para y. ¿Listos? Eso mediante el método de reducción. Y como le decía ahorita, existen otros métodos, sustitución, igualación. Si de pronto domina uno de esos otros métodos o determinantes, puede usar esos métodos y no hay ningún problema. Y por cualquier método va a dar exactamente lo mismo. Ahora, si yo quiero hacer la evidencia en GeoGebra, que es lo que piden en el ejercicio 1, usted como paso 1 plantea un sistema de ecuaciones, como paso 2 lo resuelve por uno de los métodos de reducción, que es este que acabo de explicar, o sustitución, igualación o determinantes, hago ese proceso, y además me pide que haga la evidencia con el GeoGebra. Entonces, para hacer la evidencia del GeoGebra tengo dos opciones. Una, esta del método gráfico, que es lo que ya habíamos hecho ahorita. Entonces voy a colocar, ¿qué? Las dos ecuaciones. Entonces vamos a mirar, la primera ecuación era 3x más 5y igual a 7. Entonces la voy a colocar 3x más 5y igual a 7. Listos. Y la segunda ecuación era 2x menos y más 4 igual a 0.
2x menos y más 4 igual a 0. Listos. Y entonces ya están las dos gráficas. Como lo habíamos hecho ahorita, podemos colocarle un color, un estilito más, digamos, más visible. Lo mismo para la otra. Y ubicamos el punto de intersección. Listos. En este caso, entonces, en esta cajita de herramientas, intersección entre esta y esta, ahí me da el punto A, le digo propiedades, básico, y aquí nombre y valor. Y entonces, efectivamente, podemos ver que el punto A tiene con coordenadas, como coordenadas menos 1,2, que fue lo que nosotros encontramos. Esta es una opción y uno podría llevarse esto como este pantallazo. Para tomar un buen pantallazo se puede usar el comando Windows, la tecla Windows, la tecla Shift y la tecla S, y recorto lo que me interesa únicamente, digamos este pedacito, y yo voy y lo pego en un documento Word y se va a ver perfectamente. Sí, entonces, digamos, que yo necesito colocar eso, a ver, por acá en este trabajo que está de una estudiante. Vea, por ejemplo, que la evidencia es acá, ¿cierto? Entonces yo vengo ahí, me ubico donde debe ir la evidencia, control V y quedo. Y ahí perfectamente yo alcanzo a leer las ecuaciones y la solución. Cuando ustedes coloquen el pantallazo o los pantallazos que les piden, lo importante es eso, que se vea lo que me dieron y la solución al ejercicio. ¿Listos? ¿Eso es claro? ¿Y claro el comando? ¿Ya lo sabían el comando? Sí. Sí, señor, ese comando ya. Ok, Me dice. listos. Esta es una opción. Otra opción es usando la vista de cálculo simbólico. Cálculo simbólico, entonces le da uno en vista, cálculo simbólico CAS, y aquí coloca las ecuaciones. Incluso en este caso puede dejar ambas opciones. Entonces, la primera ecuación, 3x más 5y igual a 7, enter para que quede introducida, y la otra, 2x menos y igual a menos 4. Enter, y ahí quedó introducida. Y para resolver el sistema, entonces hago lo siguiente. Aquí donde está este numerito, yo le doy clic, que quede en gris, como en color grisecito. Luego hundo la tecla control y le doy clic al otro para que queden ambos en grisecito. Y cuando ambos estén así como en grisecito, vengo y le doy acá esta que dice resolución numérica. Le doy ahí y él me dice X vale menos 1, Y vale 2. Resuelto el sistema. ¿Listos? ¿Claro? Sí, señor. Ok, bueno, muy bien. Pregunto, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, sugerencia? ¿O todo No, señor, clarito? todo claro. ¿Todo claro? Ok. Bueno, esto era lo que como tal nos concernía en el B-Learning de este primer encuentro. Espero haber aportado en algo con el encuentro, pues. Y ahora les voy a pedir el favor de que me diligencien los siguientes enlaces de asistencia. Entonces, permítanme, por favor, un segundito, ya les comparto porque son un par de enlaces. Ya les envío el primero. Un segundito, por favor. Un segundito.
Las grabaciones, para quien me preguntó por ahí, ¿cómo es el nombre de quien está como Asus? Qué pena. Y yo les voy a enviar por el mismo, a los mismos correos que les envié la invitación, les voy a enviar la grabación de la sesión principal y de esta que es la réplica. ¿Listos? Para que de pronto revisen ahí. Y por favor, entonces van diligenciando esa primera asistencia. Donde diga periodo, ya saben que el periodo es 1602. Donde diga nombre del tutor que realiza el CIPAS, mi nombre es Francisco Javier Castellanos. Ya les envío. Francisco Javier Castellanos, listos. Y donde diga el nombre, el número de la sesión, es sesión 1, ¿listos? Primera sesión o sesión 1, donde pregunte por eso, ¿vale? Entonces yo les comparto de pronto, si alcanzo hoy mismo, porque ahorita tengo otros par de encuentros, si no vamos a tardar el lunes, las grabaciones, tanto de la sesión principal como de este encuentro, para que de pronto la revise. Y entonces, por favor, me van diligenciando esa asistencia. Ya les comparto otra. Mientras diligencian esa. Ahí es la sesión 1, ¿sí? Sesión 1, sí, señor. Gracias. Donde pregunte sesión, sesión 1. Bueno, si ya diligenciaron ese, les agradezco entonces ahora, por favor, diligencian este otro. Bueno, ¿listos? Ya ambos enlaces. En programas académicos es álgebra, trigonometría y geometría analítica, ¿sí? No, programa es lo O, que cada quien estudia. listo, listo. ¿Me confirman, por favor, cuando diligencien ambas asistencias?
Y ya les digo que, bueno, ahí ya les envío un tercer enlace, ya les explico lo de ese tercer enlace. Y luego un cuarto enlace. ¿Listos? ¿Ambas asistencias? Listo. No llega por acá, vamos a ver. No me aparecen respuestas. Ah, ya, ahora sí. Listos. Bueno, listas las dos respuestas, ok. Bueno, en ese tercer enlace que les envié es una evaluación como de satisfacción, por decirlo así, del encuentro, cómo les pareció, sugerencias, bueno, ahí lo que ustedes consideren. Y en un último enlace, este enlace es como una especie de evaluación de lo que se explicó, son como 5 punticos para que, digamos, ustedes, no importa si sacan todos los puntos mal, uno bueno, dos buenos o todos buenos, la intención, uno es como evidencia de que asistieron al encuentro y otro, para que de paso practiquen para los cuestionarios que se vienen más adelante. Esas preguntas, de cierta forma, tienen una estructura parecida a las preguntas que se van a encontrar en el cuestionario final. Entonces, les sirve como para practicar. Ahí les acabo de enviar el enlace para que lo tomen de una vez. Y un aviso parroquial, el siguiente B-Learning, que ya sería para la unidad 2, está programado para el 9 de mayo, la sesión principal, y el 14 de mayo, la réplica. ¿Listos? Entonces, para que se programen desde ya, el 9 de mayo, que el 9 de mayo es exactamente ya les digo un qué. 9 de mayo es un lunes, es un lunes a las 8 de la noche. ¿Listos? O si no, el sábado 14 de mayo, ese es un sábado, sí, sábado 14 de mayo a las 10 de la mañana. ¿Listos? En una de esas dos horarios pueden asistir. Recuerden que si asisten a los 3 encuentros, son 3 sesiones, esta ya es la primera, ya llevan una. Si asistan a los 3, tienen derecho a 50 puntos en su calificación final del curso. ¿Listos? Para que aprovechen esa oportunidad. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quieran aclarar. No, señor, todo claro. ¿Todo claro? Ok. Sí, señor. Bueno, si todo es claro, entonces les agradezco mucho por su asistencia y espero verlos o encontrarlos nuevamente en la sesión número 2. Les deseo un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Andrés, por su Gracias. participación. Ok, buen día.